Hola y bienvenido a 6 años, un modelo económico. El día de hoy hablaremos acerca del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien estuvo al mando de este bello país de 1994 al 2000, un periodo importante para la economía, el pueblo y la democracia. El inicio del mandato de Ernesto Zedillo fue uno turbulento. Postulado por el PRI tras la controversial muerte de Luis Donaldo Colosio, Zedillo recibió un país con una moneda sobrevaluada y los movimientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. A pocos días de su mandato, el sucesor de Carlos Salinas de Gortari se tuvo que enfrentar al denominado error de diciembre y la crisis que le siguió. ¿Pero qué sucedió? En un inicio, y como medida de protección ante la fuga de capitales, el gabinete de Zedillo propuso una devaluación del 15% del peso, propuesta que fue negada debido al Pacto de Solidaridad Económica. No obstante, el peso tuvo que ser devaluado. El gobierno anterior había vendido tesobonos en pesos para ser pagados en dólares, lo que generó debilidades en el sistema económico. Jaime Serrapuche, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, dio una declaración que cambiaría drásticamente la nación. La economía iba a crecer en 1995 y la inflación se mantendría estable, aun y cuando estaba consciente existían algunos problemas en la economía. Este comentario ahuyentó a los inversionistas y provocó una importante fuga de capital. En menos de un mes, las reservas nacionales cayeron de 12.200 millones de dólares a 3.483 millones de dólares. Esto, sumado a la necesidad de pagar los tesobonos mencionados anteriormente. El país se veía ahogado por una devaluación de la moneda y crisis financiera, un aumento terrorífico de la inflación. El evento fue tan alarmante que Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, prestó a México 20.000 millones de dólares, que se sumaron a otros préstamos internacionales para hacer un total de 53.000 millones de dólares. El país no fue el único afectado. Hoy en día, se conoce como efecto tequila al negativo impacto que tuvo la crisis en las economías latinoamericanas. El evento le provocó al país la necesidad de entrar en una recesión, para poder estabilizar la economía poco a poco. Esto le costó al pueblo mexicano una enorme cantidad de empresas en quiebra, bienes perdidos y una deplorable condición de desempleo que desencadenó una ola de migrantes a los Estados Unidos. Para frenar este ambiente de pobreza y desempleo, el gobierno de Zedillo comenzó por privatizar el sistema ferroviario y aquel de la comunicación por satélite, pero eso no iba a ser suficiente. Los bancos necesitaban ser rescatados de una desastrosa situación financiera que iba acompañada por muchas faltas de regulación y el abuso de propietarios y banqueros. El FOBAPROA fue utilizado en 1995. Esto, para resolver el problema de los bancos, los pasivos ascendieron a más de 552.000 millones de dólares. El FOBAPROA permitió absorber las deudas de los bancos y capitalizar el sistema financiero. Aun y cuando previno la quiebra del país entero, el pueblo no se encontraba muy contento de que fueran ellos quienes pagaran los bancos. Por la política económica de Zedillo realizó ajustes macroeconómicos, así como endurecer las leyes que rigen a la banca. Esto mediante la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Se llevó a cabo una rigurosa disciplina fiscal que previniera otra crisis y se mantuvo una flotación libre del peso. Sumado a esto, Zedillo realizó nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea y otros países con el objeto de depender menos de Estados Unidos. Algunas de las ventajas a resaltar son que con sus acciones Zedillo logró sacar a México de la crisis, se recuperó el empleo y se llevó a cabo una mejor administración de la economía mexicana. Hubo cambios también en la política, ya que en julio de 1997 se eligió a Cuauhtémoc Cárdenas del PRD para gobernar el Distrito Federal. Además, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Por otra parte, las desventajas pudieron ser resumidas en la devaluación del peso, una deuda pública interna que creció 4 veces en 3 años y el ya mencionado efecto tequila. Asimismo, la deuda de los bancos tendría que ser pagada con recursos públicos. Ahora bien, ¿cómo termina esta historia? Ernesto Zedillo logró un paso importante para la democracia en México. Reconoció la derrota de más de 70 años de control del país ante Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, en el 2000. Más que un agotamiento del modelo económico, se puede hablar de un agotamiento del poderío del PRI. Por primera vez, los medios prestaron atención a los demás partidos políticos y renació la confianza en la democracia por parte de los ciudadanos. Es así como termina el programa el día de hoy, reconociendo la valentía y habilidad del expresidente Ernesto Zedillo para afrontar a un país en crisis y llevarlo a convertirse en una economía estable y en vías de desarrollo. Muchas gracias y buenas noches.
Created using Powtoon.